Hola a todas y a todos, bienvenidos a Cuando la casa pesa, un podcast en el que ponemos sobre la mesa cómo los cuidados y las tareas del hogar influyen de manera clara en una figura específica de nuestra sociedad. Soy Ágata, trabajadora social, y hoy comparto este proyecto junto a mi compañera Lady, que es enfermera. Ambas sabemos de primera mano cómo la carga mental, los micromachismos y la distribución desigual de las tareas domésticas afectan al bienestar emocional, social y también a la salud física de las mujeres, quienes asumen la mayor parte de los cuidados. Hemos querido crear este espacio para visibilizar estas dinámicas y además para hacer ver que las desigualdades en los cuidados no acaban cuando una mujer delega estas responsabilidades adquiridas, ya que con frecuencia son asumidas por empleadas del hogar racializadas y con condiciones laborales muy precarias. Este patrón evidencia que la desigualdad en los cuidados no se elimina, sino que se perpetúa y se redistribuye, revelando cómo las estructuras de género y las injusticias sociales continúan presentes. Dicho esto, empezamos. Bueno, quisiera comenzar hablando sobre la sobrecarga de cuidados, un fenómeno que atraviesa prácticamente todos los hogares, aunque rara vez se reconoce o se nombra. Es un trabajo constante, invisible y no valorado que impacta directamente en quienes lo realizan. Pero lo más preocupante es que esta desigualdad sigue reproduciéndose a día de hoy. Sin embargo, ¿por qué sigue recayendo principalmente sobre las mujeres? Hola, muy buenas. Mi nombre es Lady. Como bien ha dicho mi compañera, soy enfermera. En cuanto a tu pregunta, es verdad que este problema social sigue recayendo mucho en las mujeres y se debe principalmente a que los cuidados han sido históricamente asignados a las mujeres por atender a personas mayores, hacerse cargo de los hijos más pequeños porque supuestamente es su responsabilidad, sostener la vida cotidiana e incluso gestionar la carga emocional, no solo la suya propia, sino también las del resto de la familia. Y esto lo podemos ver a día de hoy en que los hijos suelen acudir a la figura de la madre por temas personales porque es más comprensiva, más sensible, más empática y hemos creado un estereotipo social que se lo hemos asignado a la figura femenina. Por otra parte, vemos que es algo más cultural, es decir, que en muchas creencias y religiones se sigue manteniendo la afirmación de que la mujer se debe hacer cargo de los cuidados. Además de que se asume que ellas saben cómo cuidar porque tienen mucha más paciencia y mayor entrega, lo cual se traduce en ciertas obligaciones invisibles. Y aunque en el día a día eso no se aprecie, los efectos de tener que recordar las citas médicas, de encargarse de qué comer, cuándo ir a comprar, qué actividad extraescolar tiene hoy el niño o de quién es el cumpleaños, van acumulándose silenciosamente hasta que llega un momento en el que la sobrecarga es más que evidente. Bueno, en realidad la carga mental se refiere a tener en la cabeza todo lo que hay que resolver más allá de llevarlo a cabo, con lo cual muchas mujeres experimentan culpa por adelantarse a las necesidades, por tomar decisiones, tanto si delegan como si algo no resulta como ellas esperaban. Entonces, una responsabilidad constante y agotadora que cargan muchas mujeres. Y desde una perspectiva sanitaria, esta situación no solo afecta a su bienestar emocional y mental, sino también a su salud física, como puede ser un aumento del estrés crónico, alteraciones en el sueño, ansiedad, reduce la capacidad de sueño. Entonces hay que reconocer que la carga mental es un factor de riesgo para la salud y que es necesario abordarla con una atención médica accesible y adecuada. Y además hay algo que debemos considerar cuando en una familia la corresponsabilidad no es una opción y la mujer decide delegar esas tareas de cuidado, surge una pregunta: ¿a quién son realmente delegadas? Exacto. Con frecuencia esa carga se transfiere a mujeres racializadas e inmigrantes que suelen trabajar sin contrato y en condiciones muy precarias. Por eso queremos hacer hincapié en que liberar a mujeres no puede significar explotar a otras.
Entonces, cuando hablamos de cuidados, necesariamente tenemos que aludir a la justicia racial y laboral. También es una realidad que muchas mujeres que dejan su país se ven obligadas a aceptar cualquier tipo de empleo para poder ganar dinero y así enviárselo a sus familias y de cierta manera sustentarla a distancia, lo cual las deja en una situación de vulnerabilidad extrema. Y también esa inseguridad laboral y el miedo constante a perder el trabajo hacen que incluso cuando están enfermas no acudan al médico, porque no tienen ningún tipo de contrato seguro ni protección. Y esto agrava aún más esos problemas de salud que puedan tener estas mujeres. Efectivamente, a todo esto se le suman los micromachismos que se producen en la vida diaria, esos gestos, actitudes o decisiones que aparentan ser insignificantes, pero que en conjunto perpetúan la desigualdad de forma constante. Bueno, esto ocurre cuando en lugar de asumir su parte de responsabilidad una persona simplemente ayuda. Además, es frecuente que la mujer termina asumiendo de manera automática las decisiones importantes que se dan en el hogar, como comprar la comida, preparar la comida que se va a comer, si tengo que recoger al niño de la escuela, cómo repartir las tareas del hogar o cómo organizar la rutina familiar de la semana. Y a todo esto se le suma un contraste simbólico evidente, y es que la cocina cotidiana se ha asociado a las mujeres, mientras que, por el contrario, actividades puntuales como la barbacoa suele relacionarse con los hombres. Así, él es quien asa la carne y recibe los elogios, pero ella es quien compró los ingredientes, preparó la comida, puso la comida y que finalmente será quien recoja todo después. Entonces, eso no lo tenemos en cuenta y es cuando nos hacemos la pregunta de quién es realmente la cabeza de la familia. Este sería un ejemplo evidente de cómo el ámbito privado se feminiza y el público o visible se masculiniza. Exacto. Todo ello se vuelve más complicado, ¿no?, cuando las mujeres tienen un empleo remunerado, pero continúan siendo las encargadas de la organización de la familia y del cuidado emocional y de la alimentación y de otras mil cosas más. Bueno, esto es lo que se conoce como doble jornada, ya que implica trabajar tanto dentro del hogar como fuera de él. Y en este sentido no se trata de que falte organización individual, sino que no existe una verdadera corresponsabilidad a nivel estructural. Y vemos que como consecuencia muchas mujeres se encuentran exhaustas y cansadas cuando terminan de trabajar, ya que realizan simultáneamente 2 o incluso 3 trabajos diarios, y esto recae mucho en su salud mental. A pesar de todo esto, también empiezan a surgir iniciativas muy interesantes que muestran que otra forma de organizar los cuidados es posible, ¿verdad, compañera? Claro, las cooperativas de cuidados que están siendo lideradas por mujeres están transformando el sector, ya que pues ofrecen a las trabajadoras una mayor autonomía y dignidad, además de condiciones laborales mucho más justas. Del mismo modo, las redes de alimentación comunitarias, que en muchos casos también son impulsadas por mujeres, asumen tareas como la distribución solidaria de alimentos, la preparación conjunta de comidas o la organización de compras colectivas. Entonces, estas iniciativas muestran cómo los cuidados pueden gestionarse de manera equitativa y colectiva entre las mujeres. Es decir, son ejemplos de un modelo sostenible y equitativo en el que los cuidados constituyen un eje y a la vez un bien común. Correcto, se trata de un modelo que reconoce el valor de los cuidados y al mismo tiempo distribuye las responsabilidades entre toda la comunidad, en lugar de cargarlas únicamente sobre las mujeres. Bueno, compi, estamos llegando al final de nuestro episodio de hoy. Nos queremos despedir con una reflexión sobre estos ejemplos que nos muestran que es posible construir hogares y comunidades más justas, donde los cuidados se reconozcan, se compartan y sobre todo que se valoren.
porque cambiar la forma en que cuidamos no solo transforma la vida de quienes reciben esos cuidados, sino también la de quienes los realizan. De esta manera tal vez podremos empezar a aliviar de verdad el peso de la casa. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente podcast.